Mi nombre es Ana Cristina Olvera y desde todas las latitudes de la región les doy la bienvenida a nuestro punto de encuentro en el arte y el conocimiento, el noticiero científico y cultural iberoamericano, NCC, el espacio informativo de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, que también está a su alcance en una de las plataformas más grandes del mundo, Dailymotion. Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos a descubrir lo que se produce, se investiga y se crea cerca de ti. Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Seguramente recuerdan esta frase icónica que representa la capacidad que tenemos como especie de alcanzar las metas más allá de la imaginación. Pero, ¿estamos listos para ir todavía más allá? Desafiando los límites de la ciencia y la tecnología, NASA vuelve a aceptar el reto de regresar a la Luna para después ir a Marte. La NASA buscará volver a la Luna por primera vez desde 1972. La Agencia Espacial Estadounidense anunció que planea enviar en 2020 una misión no tripulada. El presidente de Estados Unidos anunció que vamos a volver a la Luna, pero no repetiremos Apolo. Esta vez, cuando vayamos a la Luna, ha declarado que será sostenible. En otras palabras, vamos a la Luna para quedarnos. El plan es que hacia 2022 la misión Artemisa 2 lleve a un grupo de astronautas alrededor del satélite natural. Finalmente, Artemisa 3 los colocaría en la superficie de la Luna para 2024, entre ellos a la primera mujer. Recientemente descubrimos que hay agua congelada en la Luna. Si podemos extraer esos recursos, tal vez encontremos la forma de separarlos y tener combustible para cohetes, lo que nos propulsaría más allá. Es caro lanzar cosas al espacio, así que si podemos encontrar recursos en la Luna, sería menos lo que tendríamos que lanzar, y eso nos ayudaría a dar el siguiente paso más allá. Los administradores de la NASA recordaron que el objetivo final no es la Luna. El satélite de la Tierra tendría solo una pequeña estación donde hacer escala rumbo a una meta mucho más ambiciosa, Marte. Actualmente el mundo se enfrenta a retos tan grandes que es necesario romper varios paradigmas para poder enfrentarlos. El cambio climático y el exceso de desechos y contaminación que inunda el planeta requiere un cambio de paradigma económico, de producción y consumo. Los grandes problemas sociales requieren que haya más liderazgo de las mujeres. Una combinación de estos dos factores ya sucede en Puerto Boyacá, en Colombia. Puerto Boyacá, uno de los municipios más ricos en recursos naturales y minerales de Colombia. Dora Sierra ha nacido y vivido desde siempre en la Ciénaga de Palagua, un humedal de enorme valor ambiental para cientos de especies que habitan en esta región del río Magdalena Medio. Pero la ciénaga se ve amenazada por la contaminación causada por la deforestación, la ganadería extensiva y la actividad petrolera. Este es uno de los focos contaminados más grandes de la carga orgánica que llega de la zona de la industria ganadera. Y más adentro, ya en la ciénaga como tal, pues ya está la industria petrolera, que la carga de los pasivos y algunas aguas que se llegan a filtrar. Dora lucha contra un fenómeno que sucede cuando el exceso de vertidos agrícolas, urbanos e industriales hacen proliferar plantas acuáticas como este buchón de agua. Si no se retiran, el agua pierde oxígeno y los peces, principal sustento de las familias pescadoras de la zona, mueren. Ahora finalmente es complicado porque de las más de 30, 50 familias que devengan de esta economía, ahora no hay nadie que sostenga a su familia porque el pescado que había en su época ya no existe. Su labor limpiando la ciénaga ha inspirado a otras líderes como Stephanie Grajales, quien a través de las llamadas Escuelas del Buen Vivir busca empoderar a las mujeres de Puerto Boyacá. Es con el fin de que las mujeres puedan tener las herramientas necesarias para poder incidir en la toma de decisiones de lo que se requiere en el territorio, de lo que se requiere en el barrio, de inclusive lo que se requiere en su familia. Stephanie Grajales se prepara para una campaña electoral. Aspira a formar parte de la Asamblea Departamental de Boyacá, cargo con el que pretende frenar el daño ambiental en la región.
Porque veo la necesidad de empezar a hacer seguimiento y control a los proyectos mineroenergéticos y también poder, digamos que, tener una oposición desde el departamento, desde la parte regional, a las políticas nacionales de expandir todo el modelo mineroenergético en el departamento de Boyacá, ya que pretenden avanzar con exploraciones y explotaciones tanto convencional como no convencional en muchos municipios del departamento de Boyacá. Dora, por su parte, continúa con su solitaria labor de limpieza de la ciénaga de Palagua. Una labor que avanza lentamente, pero que Dora sabe que es urgente. Este tipo de compromisos con nuestra naturaleza nos hace sentir que se puede cambiar la historia. Las mujeres consideran que convocar a más mujeres de Boyacá a las acciones de liderazgo tendrá un resultado sostenible. Porque durante tanto tiempo no pasó nada y lideraron los hombres. Entonces creo que somos nosotras las que ahorita tenemos que cambiar el paradigma de lo que llamaban un líder. También habemos mujeres lideresas capaces de cambiar la historia y de trabajar y de mostrar modelos productivos, modelos de liderazgos íntegros. Pedimos y todos gritamos justicia para las quinchas y sus comunidades. Mujeres como Stephanie y Dora están convencidas de que el liderazgo femenino es vital para solucionar los problemas de su región, para cambiar el pensamiento individual por el colectivo y poner el bien común por encima de los intereses particulares. Hoy en día se sabe que el aprendizaje de la ciencia no es exclusivo de la escuela formal. Las opciones educativas informales, entre ellas las bibliotecas, parques temáticos, zoológicos, jardines botánicos y desde luego los museos de ciencias, han permitido acercarla a distintos públicos, no solo desde el aspecto conceptual y cognitivo, sino también a partir de las dimensiones actitudinal y social. Veamos un ejemplo en Piracicaba, Brasil. Dentro da programação comemorativa pelos 35 anos do Museu Luiz de Queiroz, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da USP em Piracicaba, foi aberta no dia 20 de maio a exposição Uma Mostra sobre as Origens, dos Minerais aos Fósseis, uma parceria do Museu Luiz de Queiroz com o Instituto e o Museu de Geociências da USP. A mostra ela trabalha um pouco sobre a origem do universo, mas também as outras origens, por exemplo, a origem dos minerais e a origem da vida. Dentro dessa temática, a gente começa, como eu comentei, falando do universo, porque foi a geração e a criação do sistema solar, a formação da Terra, lá há 4,6 bilhões de anos atrás. Então, o roteiro da exposição ele acaba abordando tudo isso. É uma grande linha do tempo, onde os fatores que vão acontecendo vão moldando a vida e eles vão ficando claros conforme o visitante observa o material, observa as informações. Dentro disso, ele é dividido em 4 grandes eras, que nós dividimos aqui também, que seriam a primeira era o pré-cambriano, a segunda era o paleozoico, o mesozoico e o cenozoico. Cada era tem um nome específico e tem um grande acontecimento dentro dele. Então, principalmente o paleozoico, o cenozoico e o mesozoico são onde tem a vida estabelecida. Nós temos os dinossauros, que é o que sempre chama atenção. Temos a vida na água e, ao final dele, né, começam a aparecer os mamíferos e o Homo sapiens. Então, você consegue entender toda a cadeia evolutiva, como que né, como eu comentei, os eventos foram moldando isso e muitos fatos que muitas vezes as pessoas elas detêm uma informação e quando chegam aqui acabam percebendo que não é bem assim. A importância de conhecer uma exposição assim é complementar o conteúdo da BNC que a gente dá na escola. E aí esse grupo faz parte da eletiva na nossa escola que chama A Natureza Como Você Nunca Viu, que vai de encontro a esse tema da exposição, que vai complementar a nossa culminância e também complementa um pouco o assunto que a gente está trabalhando na escola, que é os 150 anos da construção da tabela periódica. E essas informações estão vindo de encontro também a esse tema. Dentro da última sala, eles têm contato direto com essa linha do tempo, para entender realmente como funciona, e espaços para escavação, para exploração de material. Então, é uma parte bem mais lúdica, mas que, ao mesmo tempo, trabalha tudo que foi visto dentro da exposição. Com imagens de Moacir Gibim e edição de Fábio Torresan, informou Fabiano Pereira para o NCC.
los rasgos distintivos de nuestra época es sin duda las entregas a domicilio, que vuelven todo más inmediato y cómodo. Más del 95% de los estadounidenses piden cosas a domicilio por lo menos una vez al año. Si combinamos esta estadística con la tecnología de drones y el sector salud, los beneficios van mucho más allá de la comodidad a salvar vidas. Hay varias personas en el mundo que practican un deporte llamado cetrería. Esto es cazar con aves rapaces entrenadas, especialmente con halcones, azores y otras aves de presa. Una práctica que fue muy popular en la Edad Media, pero muy pocos, son los cazadores que además se atreven a volar con su compañero de caza. Conozcamos al fotógrafo chileno Ariel Marín. Ariel Marinkovic vuela y caza desde hace casi un año con Hook, un halcón que aprendió a volar a la sombra de su parapente en los cerros que rodean Santiago. Este fotógrafo y videasta chileno cumplió un sueño de infancia y adquirió este peuco, también llamado halcón o aguililla de Harris, en un criadero cuando todavía era un polluelo. Nosotros empezamos a vivir juntos cuando él era un pollito, y ahí a esperar a que él empezara a aprender a moverse, a aletear, hasta que sus plumas crecieron y él ya estaba fuerte. Y yo lo saqué y empecé a enseñarle a venir a sus primeros aleteos, ¿no? Claro, es un pájaro, aprendió rápidamente y ahora cuando yo vuelo con él me enseña a mí los trucos. Marinkovic y Hook van juntos a cazar conejos, un platillo favorito del halcón, que también disfruta de los trozos de carne que su dueño le da cuando se posa en su hombro o brazo. No son mascotas, es en realidad una relación en que tú tienes que aprender lo que él necesita y a sacarlo a donde él tiene que volar y respetar las costumbres de él, que case, que vuele, que si no quiere volar, no forzarlo y que esté descansando. Marinkovic construyó una gran jaula en el patio de su casa. Solo amarra a Hook en la ciudad porque en caso de escapar puede electrocutarse o ser atropellado por un vehículo. El hombre ve al halcón como un compañero de cacería más que como a una mascota. También niega haber domesticado al animal y asegura que el ave lo ha arrastrado a él a la naturaleza. Según las estimaciones del Fondo Económico Mundial, un 70% de las profesiones que ocuparán a los seres humanos en 50 años aún no existen. Pero el auge de la cuarta revolución industrial nos habla de que gran parte de ellos estarán relacionados con las famosas áreas STEM, siglas en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Iniciativas como clubes de ciencia son fundamentales para acercar a los jóvenes ya a este sector. Clubes de Ciencia es una organización sin fines de lucro fundada en 2014 que organiza talleres prácticos de una semana de duración de STEAM para jóvenes en países en vías de desarrollo. Estos talleres y asesorías tienen el objetivo de inspirar a los estudiantes a seguir su gusto por la ciencia, con instructores voluntarios de doctorado de las mejores universidades, como Harvard, Princeton y el MIT. Sí, creo que es una muy buena manera porque tienes más manos para practicar estos diferentes tipos de conocimiento, como la programación, la ingeniería, entre otros, frente a la lectura de libros de texto y presentar exámenes, que no para todos es la mejor forma de aprender. Algunas personas aprenden más con la práctica,
Por eso creo que estos talleres que se dan en clubes de ciencia son una forma muy valiosa de enseñar, porque aprendes muchos métodos nuevos, además que permiten ver tus resultados muy rápidamente. En 2 años, Clubes de Ciencia ha crecido más allá de su programa de México, para trabajar también en Colombia y Bolivia. Actualmente, también opera en Brasil, Paraguay, Perú y España. Tras 4 años de haber recorrido la República Mexicana, esta edición de Clubes de Ciencia fue la primera con sede en Guadalajara, Jalisco, realizada en las instalaciones de la Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería, CUSEI. Son muy buenos estudiantes, muy interesados, agradables, respetuosos y muy talentosos. Uno de mis estudiantes descubrió todo de manera instintiva. Le enseñé a programar, a usar la cámara que hicimos y lo asimiló de inmediato. Otros estudiantes son muy rápidos para aprender a programar. Tienen muy buenas ideas sobre cómo realizar el procesamiento de sus imágenes, por lo que ahora tenemos 5 proyectos diferentes. Los estudiantes están haciendo un gran trabajo con los proyectos. Aprenden bastante rápido y esto es muy impresionante para mí. Algunos de los 6 talleres fueron Crónicas Cuánticas, el regreso del qubit, cómo construir un ser vivo, hackeando el código genético y más de lo que parece, revelando un universo hiperespectral. Este último, impartido por Brent Smith, estudiante de doctorado de la Universidad del Estado de Arizona, que investiga la reionización del universo. Estudio la evolución de la radiación de ionización que escapa de las galaxias a través del tiempo cósmico y la reionización del universo. El hidrógeno inicialmente comenzó ionizado, luego se volvió neutral y fue capaz de enfriarse hasta colapsarse para hacer las estrellas. Más tarde, estas comenzaron a brillar tan intensamente en el ultravioleta que pudieron causar que el hidrógeno se ionice nuevamente. En mi investigación, tratamos de determinar cuánta luz de estas estrellas sale de las galaxias en el ultravioleta. Para ello utilizamos las imágenes ultravioletas tomadas desde el telescopio espacial Hubble. Hacemos mediciones muy sensibles para determinar medidas muy específicas, por ejemplo, la masa, la edad de estas galaxias, y a partir de ahí podemos saber cuán brillantes son estas galaxias en el ultravioleta. Creo que cualquiera puede entender. No lo sé, incluso para mí las matemáticas son bastante complicadas, van muy lejos en física cuántica. Hay muchas matemáticas avanzadas con las que realmente no puedo estar al día, pero creo que conceptualmente hablando, cualquiera puede entender de matemáticas o de ciencia. Si tuviera que explicar un concepto físico o matemático solo con mis palabras, creo que cualquiera podría entenderlo tal y como expliqué la reionización, y creo que eso es en realidad el proceso de aprendizaje en general. Por eso diría que lo primero es entender los conceptos generales, es lo más importante, y luego los aspectos técnicos. Son difíciles, pero si trabajas duro, los entenderás bien. Creo que si estudias duro, muchas horas de estudio, se necesita dedicación definitivamente. Para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, Dafne Alfaro. Panamá ha aportado al mundo con 5 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que se reparten entre parques nacionales y bienes culturales coloniales. Su ubicación estratégica en el continente americano y su enorme biodiversidad hicieron que su importancia durante la época colonial española en América fuera gigantesca, pero también para las civilizaciones precolombinas. Y así lo descubre un proyecto financiado por el Consejo de Investigación Europeo. Panamá Vieja, a 30 grados de temperatura. Un grupo científico interdisciplinario reconstruye las huellas de una población. La experiencia resulta del interés por contar la historia de la primera globalización a partir de la evidencia científica e histórica. Los arqueólogos han trabajado en la Catedral de Panamá y el equipo histórico ha realizado un análisis profundo de testamentos e inventarios de la población que quería ser enterrada en esta iglesia. Abarca exploraciones arqueológicas, estudios de ADN, análisis antropológico, entre otras estrategias enmarcadas en el proyecto Una arteria del imperio, financiada por el Consejo de Investigación Europeo en el marco del programa Horizonte 2020. Art Empire surge a raíz de la excepcional riqueza documental conservada aquí, en el Archivo General
de Indias, así como la obligación de reconocer y de superar algunas de las limitaciones y silencios de esta misma documentación. A partir de esta investigación, se establecerá otra cara del colonialismo español y los modos de relacionamiento social en la época, en la que Panamá jugó un papel esencial. Desde la genética vamos a poder identificar esa población indígena que vivió aquí en Panamá Viejo hace 1500 años, de dónde venía, qué filiación genética tiene. Es una oportunidad única para superar la visión del hombre europeo como protagonista absoluto de los procesos de globalización. Desde Barranquilla, Colombia, reportó para NCC, la Universidad del Norte. La ONU declaró este 2019 como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Con el lema, las lenguas indígenas son importantes para el desarrollo sostenible, la consolidación de la paz y la reconciliación. Resultan un importante impulso para las causas que defienden, por ejemplo, los mapuches en Chile. Perder el idioma implica perder los conocimientos tradicionales antiguos, los saberes, la memoria, perder el contenido del sentido, el sentir mapuche se pierde. Nunca yo he estado en una ceremonia mapuche que se haga en castellano, porque no es... No hay manera de articular el castellano con una ceremonia de esta naturaleza. Luchar por el idioma y por la cultura es una lucha hermosa, porque es una lucha por nuestra condición humana de seres humanos sabios. Empezó en el siglo XV. Es bajo porque partimos del reconocimiento de que tenemos una política pública que tiene que ser mejorada y fortalecida desde el punto de vista de la vitalización de la cultura, teniendo presente que el lenguaje es parte de la cultura. La mayor parte de las lenguas indígenas del mundo están amenazadas y una muestra de ello es la situación latinoamericana, donde el número de lenguas en peligro de extinción es altísimo. La lengua no es solo un medio de comunicación, la lengua es el espejo del alma. 2 votos en contra y 12 abstenciones. El proyecto ha sido aprobado. En mi pueblo se dice que uno no anda por casualidad en la vida. Algo hace de que nos tengamos que juntar y son los espíritus ancestrales los que nos reúnen. No hay que verla por la lengua como elemento de un desarrollo distinto y por la lengua como un depositario de conocimientos que pueden ser útiles para salvar la humanidad de la crisis en la que estamos actualmente. Tengo mucho optimismo por el futuro del pueblo mapuche y por el futuro de nuestra lengua. Gracias por habernos acompañado en este viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC. Este espacio de encuentro no sería posible sin la colaboración y plataformas de los socios de ATEI.
Y las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua, Notimex, Euronews, la Deutsche Welle y las Naciones Unidas. Si quieren saber más, podemos estar comunicados a través de la web en noticiasnsc.com. Y por supuesto las redes sociales. Nos encuentras como @NSC Iberoamérica. En Twitter, Facebook, Instagram y Dailymotion. Yo soy Ana Cristina Olvera y los espero en una próxima emisión.